Hola mi gente, una vez más bienvenidos al canal de Filósofo 777. El simio loco de Aristóbulo Turis dijo el día de ayer tras la manifestación de los profesores del paro de 72 horas que se llevó a cabalidad. 90% del Táchira fue parado en el sentido de que los maestros y educadores logramos parar las actividades por 72 horas. Un motivo de protesta por la forma en que nos están tratando. Entonces, volviendo al tema de este animal de monte, el simio loco de Aristóbulo Turis dijo: hay que arroparse hasta donde alcance la cobija. Eso es un dicho muy antiguo. Un dicho muy antiguo que sale de la búsqueda del ahorro y normalmente uno lo utiliza a modo propio. Se está revisando en todo lo posible los niveles de incremento que se pueda dar para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación. Así manifestó el constituyentista Francisco Torrealba, chavista desgraciado, ante la solicitud de todos los gremios educativos. El vocero oficialista plantea que el ministro de Educación ha respondido a todas las exigencias del sector. Bueno, quién sabe a cuáles exigencias habrá respondido, pero a las nuestras, los maestros, negativo. La brecha entre la dirigencia oficialista y la realidad se pierde de vista. Los maestros se ven obligados cada día a sobrevivir, literalmente. La migración del país y otros sectores de la economía han sido contabilizadas en decenas de miles, y los que persisten deben complementar sus ingresos haciendo tortas, uñas, revendiendo cualquier bien que le permita tener ingresos adicionales. Hay una gran verdad y es esta, que la educación venezolana ha devenido en un gigantesco fraude con respecto a las expectativas que el país ha colocado en ella en cuanto a instrumentos de democratización, de progreso y de modernización de la sociedad. Pero no solo fracasan los que abandonan tempranamente las aulas sin tener la preparación básica mínima que hoy en día se requiere, y mucho más hacia el futuro, o se necesita. Los que continúan y logran terminar esta primera fase de formación, incluso la segunda, la educación media, en su inmensa mayoría, hoy en día están mal capacitados en cuanto a habilidades intelectuales se refiere, por lo que su aparente logro constituye precisamente la demostración palpable de un fraude educativo. La lapidaria afirmación que formuló en 1998 el entonces ministro de Educación Antonio Luis Cárdenas, quien se planteaba que era preciso superar la grave crisis educativa, emprendiendo un nuevo modelo de proyecto educativo para la educación del siglo XXI. Ese mismo año la Asamblea de Educación destacaba que desde 1983 en adelante, ciertos gabinetes económicos que jamás han tenido a lo educativo como prioridad real, y que siempre han otorgado recursos insuficientes al sector educativo y de manera tardía, incompleta y exasperante, fue lo que produjo obviamente de que la educación cada día fuera de mal en peor. En diciembre de ese año 98 aparece el muñeco de cera, el ser más detestado del planeta, Hugo Chávez, quien gana las elecciones presidenciales teniendo la educación pública supuestamente como una de las banderas fundamentales. Y digo supuestamente porque, si bien es cierto, creó varios planes educativos, pero su objetivo era adoctrinar con su farsa del socialismo en el siglo XXI desde la primera etapa de educación hasta la universitaria. Preguntémonos qué tenemos 20 años después. Más de 1 millón de niños fuera del sistema educativo, así lo dijo la UNICEF. Una educación impactada por la emergencia humanitaria compleja con niveles de inasistencia inimaginables, causados según la ENCOVI 2018 por falta de agua, el 28%, inexistencia de comida en casa, el 22%, falta de transporte, 17%, no hay electricidad, 15%, y porque no hay comida en las escuelas, el 23%. Impensable en 1998 un escenario de ausencia de docentes en todas las aulas y asignaturas, para tener que incorporar a jóvenes, bachilleres o madres para cubrir las vacantes, fusión de aulas, secciones para poder trabajar con la disminuida matrícula de estudiantes y el menor número de docentes posible.
La universalización de la cobertura por años predicada quedó en el eslogan, el ver que de la población el 33% de 3 a 5 años y el 51% de 12 a 16 años se encuentran en atención, según los datos de Provea en el 2015. El conflicto laboral generado por el paro de maestros convocado por la Federación del Sector no se resuelve con amenazas, agresiones o detenciones como las que se han venido denunciando en varios estados, ni sustituyendo a los docentes con jóvenes de la famosa chamba juvenil. Deben las autoridades sentarse con los dirigentes gremiales y acordar acciones que permitan enfrentar la emergencia que vive el sector. No está de más recordar que los niños y adolescentes siguen siendo los más afectados. Las autoridades tienen que revisar cuáles son sus prioridades a la hora de arroparse con la cobija. Un país que no invierte prioritariamente en la educación es un país que está cometiendo fraude. Este es el mensajito a Aristóbulo Isturiz. Y ya ustedes están acostumbrados a esa vida fraudulenta. Hasta aquí la información. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. ¿Cómo está el cerco educativo donde tú vives? Hay profesores que están dando clases a tus hijos, que te estén dando clases a ti, se han ido. ¿Qué están haciendo? Cuéntanos, que me interesa saber qué pasa a tu alrededor con respecto a la educación. Un abrazo. Mil bendiciones.